Seguro que a muchos os suena el término inteligencia artificial por la cantidad de películas que se han realizado sobre el tema, como por ejemplo Blade Runner, Terminator o WALL-E. Pero, ¿sabéis lo que es realmente? Os lo contamos. El concepto de inteligencia artificial fue acuñado en 1956 por John McCarthy. Lo definió como la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo. Anteriormente se había intentado definir en numerosas ocasiones, pero la comunidad científica no se ponía de acuerdo. Las ideas más básicas sobre este concepto se remontan a los griegos. De hecho, Aristóteles fue el primero en definir un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales. Por otra parte, Tesibio de Alejandría fue el primero en construir una máquina autocontrolada que fue un regulador de flujo de agua. Varios siglos más tarde, Alan Turing diseñó una máquina universal que demostraba la viabilidad de un dispositivo físico para implementar cualquier cómputo formalmente definido. Sin embargo, a pesar de todos los avances que se han realizado desde entonces, el concepto sigue estando muy difuso. Lo que está claro es que hay 4 tipos de inteligencia artificial. Estos son sistemas que actúan como un ser humano, sistemas que piensan como un ser humano, sistemas que piensan racionalmente, es decir, que imitan el procesamiento lógico de las personas, y sistemas que actúan racionalmente. A su vez, la inteligencia artificial se divide en 2 escuelas. La primera, la convencional, que consiste en un estudio del comportamiento humano. La segunda, la computacional, que consiste en un aprendizaje interactivo. En la sociedad moderna podemos encontrarnos con numerosos ejemplos en los que existe inteligencia artificial. Robots que conducen coches, ordenadores que controlan viajes espaciales o sistemas periciales que informan de los últimos avances en medicina o economía, entre otros. Una de las aplicaciones más interesantes en el mundo de la inteligencia artificial es la que se dedica a la investigación científica. Con ayuda de un ordenador y más aún con un conjunto de ellos, podemos dar respuestas a todas esas cuestiones que nos llevamos preguntando durante todos estos años. Pero aún así, esta inteligencia artificial no busca comprender cómo funciona nuestro cerebro, sino que imita alguna de sus funciones. Y esto es la inteligencia artificial y así... Buenos días, internautas. Seguro que todos estáis muy familiarizados con el concepto de inteligencia artificial, pero ¿y si os digo inteligencia aumentada? ¿Sabéis qué es o en qué consiste? Os lo contamos. En 1997, Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, fue derrotado por Deep Blue, el superordenador de IBM, en una partida épica de ajedrez. Desde entonces, la lucha entre humanos y máquinas se ha sucedido en multitud de competiciones, jugando a Go, a videojuegos de estrategia como StarCraft, e incluso ya ha conseguido ganarnos en el ámbito de la retórica. Pero ¿y si dejamos de luchar contra ella y empezamos a trabajar en el mismo equipo? Esta es la idea que promueve el término de inteligencia aumentada, un concepto que ha sido creado para enfatizar en el mensaje de que la inteligencia artificial se desarrolla para mejorar las capacidades cognitivas de los humanos y no reemplazarlos. 5 millones de empleo en peligro por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial reemplazará el 40% de los trabajos en los próximos 15 años. El avance de los robots. La inteligencia artificial iniciará la Tercera Guerra Mundial. Todas estas noticias están contribuyendo a crear una idea muy negativa de esta tecnología entre la población mundial. Y sí, parte de razón tienen, pero los expertos y grandes compañías tecnológicas quieren que también llegue un mensaje más positivo, y es que todo depende de lo que los seres humanos hagamos con la tecnología. Os voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Un grupo de científicos está estudiando la posibilidad de transformar las propiedades de los materiales cristalinos para conseguir que sean más rápidos conduciendo la electricidad. Si lo consiguen, en el futuro se podrían fabricar procesadores de diamante 100.000 veces más rápidos que los procesadores de silicio que usamos en nuestros móviles y ordenadores actualmente. Pero para ello necesitan calcular la cantidad precisa de tensión que deben aplicar en estos materiales. Aquí es donde entra la ayuda de la inteligencia artificial. Sí, esta historia es real y se ha conocido hace apenas una semana. Es un ejemplo perfecto de cómo la colaboración entre el ser humano y la inteligencia artificial puede llevarnos muy lejos. El reto está ahora en si seremos capaces de usar esta tecnología inteligente para construir una sociedad mejor, o si la utilizaremos para seguir luchando los unos contra los otros, pero eso ya es otro tema. Buenos y tecnológicos días. No paramos de oír que el Internet de las cosas va a cambiar nuestro mundo y a revolucionar la forma en la que interactuamos con los objetos. Pero ¿sabes qué es o en qué consiste? Te lo contamos. El Internet
Internet of Things, Internet de las Cosas o IoT es un concepto que se refiere a la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet, convirtiéndolos en objetos inteligentes. El término fue acuñado en 1999 por Kevin Aston, un investigador del MIT, mientras él y sus compañeros estudiaban la identificación por radiofrecuencia y las tecnologías de sensores. Para entender en qué consiste el Internet de las Cosas tenemos que echar la vista atrás. Y es que desde hace poco más de 30 años se están intentando hacer más interactivos los objetos cotidianos. De ahí surge precisamente la idea de hogar conectado o Smart Cities. Pero, ¿cómo funciona el Internet de las Cosas? La clave está en las herramientas que convierten los objetos en objetos inteligentes, permitiéndoles conectarse a Internet y ampliando las funciones que son capaces de realizar. De esta forma, una lavadora puede dejar nuestra ropa impoluta, pero una lavadora inteligente podrá conectarse por control remoto cuando estemos fuera de casa. Además, recogerá estadísticas sobre el uso que le demos y nos ofrecerá conclusiones para que le demos un uso más eficiente. Pero una lavadora inteligente puede no dar demasiada información. Sin embargo, una red en la que muchos usuarios estén utilizando millones de objetos inteligentes nos ayudará a generar el Big Data que necesitamos no solo para optimizar nuestro comportamiento, sino el de ciudades enteras. El problema, como suele ocurrir con las nuevas tecnologías, es el precio. Y es que un objeto inteligente valdrá mucho más que la versión tonta del mismo. Muchos de vosotros puede que os preguntéis cuándo llegará esta tecnología a nuestras vidas. Pero lo cierto es que lleva entre nosotros unos cuantos años y se prevé que vaya más. Para que os hagáis una idea, se prevé que a finales de 2017 haya 8.400 millones de dispositivos conectados, lo que supone un tercio de lo que habrá en 2020, 20.800 millones de dispositivos. Y esto es el Internet de las Cosas y así os lo hemos contado. Tienes un 88% de posibilidad de ser sustituido por un robot. Enfermera, un 55%. Pero si eres artista, un 0.42%. Seguramente ya lo has escuchado antes. Solo en los próximos 25 años, la tecnología actual tiene el potencial para desaparecer un 47% de los trabajos. Entonces, ¿qué haremos cuando eso pase? Recientemente, un estudio advirtió la probable destrucción de 10 millones de empleos en Estados Unidos durante la próxima década debido a la automatización. Más trabajos perdidos que en la Gran Depresión de 1929. Mientras, compañías como Foxconn, fabricante del iPhone, buscan la plena robotización. Ya ha sustituido a 60.000 personas. Pero la mecanización del trabajo no es nada nuevo. Desde la revolución industrial, las máquinas han ido reemplazando al asalariado en los 3 sectores. Primero en la agricultura, después en la industria y ahora en los servicios. El problema es que ya no queda otro sector al que migrar. No por nada, el científico Stephen Hawking nos advirtió lo siguiente en 2015. Si las máquinas producen todo lo que necesitamos, el desenlace va a depender de cómo se distribuyen las ganancias de lo producido. Todos podemos vivir una vida lujosa si la riqueza se reparte. O la mayoría de la gente acabará miserablemente pobre si los dueños de las máquinas consiguen presionar contra la distribución de dicha riqueza. Hasta ahora la tendencia ha sido más bien la segunda, lo que nos deja 2 escenarios posibles: pobreza extrema en un gran sector de la población o renunciar a la robotización. Sin embargo, existe una alternativa avalada por los expertos: la Renta Básica Universal, una iniciativa que busca que el Estado otorgue un sueldo mínimo a todos los ciudadanos para compensar la pérdida de empleos. Y no es una utopía. Este mismo año, Finlandia lo está probando con 2.000 ciudadanos a los que da $660 al mes. Los beneficiarios reportan menos estrés y más motivación al trabajar. De tal manera, en un futuro, lo que generan los robots se podría distribuir entre los ciudadanos en vez de que lo acumulen los empresarios. Así se crea una red de seguridad y los humanos podrían dedicarse ya sea a la reflexión o al arte. Esta medida podría asustar a los más conservadores por sus tintes socialistas. Sin embargo, ante un cambio de paradigma social tan grande, es importante empezar a pensar en alternativas al sistema económico actual, que ya ha probado no funcionar en beneficio de la mayoría.